Para nadie es noticia que en este canal somos fans de los videojuegos, así que, como fans, sabemos que hay cosas que no se pueden evitar en los mismos y que aunque la calidad ha mejorado a pasos agigantados, también lo han hecho las dificultades. Aunque también sabemos que ha habido cosas imperdonables en la industria, y una de ellas es llevar a la pantalla grande historias increíbles y convertirlas en un bodrio peor que el que te hizo tu ex. Por eso mismo, hoy te traemos 6 adaptaciones asquerosas de los videojuegos al cine. Así que toma tu asiento, abróchate el cinturón, ten a mano tu bolsa para vómitos y prepárate para despegar hoy aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Mario Bros. Empezamos con una de las adaptaciones que tiene una cosa bien y el resto es un asco, ya que esta película está plagada de agujeros argumentales, una selección de escenarios muy pobre y bueno, al menos su Mario es excelente. Es la viva personificación del fontanero que todos conocemos y amamos, pero hasta ahí podemos hablar bien de esta película que tiene tantos problemas que creo que solo hablaré de los que son más que obvios. Los enemigos. Ya todos conocemos a los enemigos de Mario, los Bullet Bill, los Chomper y un largo etcétera, pero definitivamente los más importantes, porque aparecen más que ningún otro, son los Goompas y los Trupas, esas tortugas y esos honguitos malvados que nos atacan quedándose en el mismo lugar esperando a que choquemos contra ellos y caigamos en un game over. Bueno, pues aquí ellos son unos gigantes con unas mini cabezas. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. La madre que... Oh, y el poderosísimo Bowser, ese personaje que se ha vuelto el epítome de la maldad tierna para muchos de nosotros, ahora es un simple tipo con un peinado de explosión de boiler. Sin duda, una película que no va a brillar jamás en nuestros recuerdos como algo bueno. Street Fighter, la película de Chun-Li. Para los fanáticos de Superman hay un personaje increíble que apareció dentro de las aventuras de nuestro querido Boy Scout y esta es nuestra querida Lana Lang, el interés amoroso de nuestro super favorito en sus años mozos dentro de Villa Chica. Pues esta querida actriz se dedica a darle una golpiza a nuestros sentimientos en este sin propósito en forma de una película donde tratan de hacer énfasis en la vida de agente secreto de la mujer con las patadas más poderosas dentro de Street Fighter. Obviamente esto no pasa y la película continúa siendo un tropiezo tras otro mientras la vemos. Definitivamente una forma de lastimar los sentimientos de todos los fans de esta querida franquicia y sobre todo de nuestra querida Chun-Li. ¿Por qué no aprenden de Jackie Chan? Resident Evil. No me malinterpreten, esta serie de películas es entretenida, además de que nadie se quejará jamás de ver a Mila Jovovich, pero si estamos hablando de que trataron de adaptar una de las franquicias más amadas de los videojuegos estilo Survival Horror, fallaron estrepitosamente. Las películas poco o nada tienen que ver con los juegos, más allá de ciertas escenas, nombres de algunos personajes y la apariencia de Nemesis, poco más, ya que si la analizamos estamos viendo una película de Alicia en el País de los Zombies. Y es que las referencias a Alicia en el País de las Maravillas son muchísimas. De entrada, podemos ver que la Reina Roja es la mala y la Reina Blanca es la que trata de ayudarnos todo el tiempo. Y vemos toda la caída por el sombrero loco, además de que tienes unos compañeros un tanto extraños que no tienen nada que ver con la franquicia. Esto se pone cada vez más extraño cuando vemos que hay personajes que caen en una película y están en la siguiente, además de que vemos un ejército de Mila Jovovich pateando traseros zombies. Se mamó. ¿De qué? Se mamut. No. Se marmol. Sebastián. Cepillín. Y mientras más avanzamos en la franquicia, más lejos estamos de los juegos. Oh, Mila, sabemos que no es tu culpa, pero tu cara al juzgar lo explica todo. Doom. Una de las franquicias más nostálgicas que existen. Ya saben, estar en la sala de computación cuando tenías un profe buena onda o cuando no había clases, y hacer la beta de Doom era de las mejores cosas de ser un niño de los 90. Así que cuando anunciaron la película con nada más que Dwayne Johnson alias La Roca, todos pensamos que sería una excelente adaptación. Y no.
Aquí pasa mucho como con el puesto anterior. Son una buena película, pero una mala adaptación, ya que aunque trata de seguir los pasos del videojuego, con todo el miedo espacial, los ataques random, etc., aquí es una especie de virus al más puro estilo Alien, donde el portal al infierno no aparece por ningún lado y donde la pureza de tu corazón define si te conviertes en un Doomslayer. Y simplemente así no funciona. Hey, ¿sabes qué? Si funciona, que le des like al video, te suscribas, actives la campanita y compartas el video con tus amigos. Anda, no queremos ser los únicos con una gastritis por enojo. Ayúdanos a llegar más lejos. Mientras tanto, continuemos. Dead or Alive. Aquí sí tengo que decirlo. ¿Cómo pudieron fallar? No hay mucho con lo que fallar. Es un torneo con chicas hermosas y hombres esculturales. Básicamente es fanservice el juego. Y aún así, la película deja muchísimo que desear. Las actuaciones se sienten acartonadas o exageradas. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Las peleas apenas y se sienten como tales, pues más parece una exhibición de acrobacias. No entiendo cómo teniendo algo tan fácil de llevar a cabo, terminaron haciendo algo tan malo que ni siquiera los fans de las franquicias, más llevados a comprar lo que tenga el nombre de la misma, quisieron saber más de ellos. Definitivamente una de las adaptaciones en la que uno se pregunta, ¿esto es en serio o es una broma del destino? House of the Dead. Uno de los shooters más geniales que han existido a lo largo de la historia, no solo en consolas de sobremesa, sino en las salas de arcade, donde tenías un nicho más grande, ya sabes, donde era una leyenda el chico que con una sola moneda había logrado vencer a todos los enemigos y que todos conocíamos como campeón o como leyenda. Pues eso les valió 2 hectáreas y media. Perdón. En esta película, donde puede llegar a tener escenas geniales de lo malas que son. Es en ese momento en que dices, Dios mío, es tan malo que es bueno. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero solo dura un par de segundos, ya que mientras va avanzando la película, no puedes más que sentir ese pequeño esquemón de pena ajena por los actores. Una de esas cosas que podrás ver una o tal vez 2 veces para convencerte si vale la pena o no. Spoiler alert, seguramente dirás que no. Por el momento, eso es todo en este recuento de malas películas basadas en videojuegos. Y como seguramente tú conoces otras adaptaciones que merecen recibir un controlazo en la cara, dinos en la caja de comentarios cuáles han sido. Y recuerda que puedes usar el hashtag #GameOver para dejarnos tu opinión en redes sociales. Yo soy Abel para recordarte que aquí en la Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.